Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar una tarde más con nuestros clientes, con amigos, con interesados en un webinar muy especial, ¿no? No solamente porque abrimos un capítulo de tendencias de la arquitectura financiera, sino que para esta ocasión, pues bueno, nos está acompañando Eloa Aguirre, quien es Head de Renta Fija en Sura Investments, ¿no? Fondo Sura. Y nada, pues vamos a estar comentando pues algunas tendencias de mercado en torno a el mercado de los depósitos a plazo, todo el entorno de los productos de fondos mutuos Money Market o Ultra Cash, como los que administra Sura, de los cuales distribuimos aquí en Renta 4 a nuestros clientes en Perú. Y bueno, luego finalmente también aterrizaremos pues bueno, algunas ideas a pues perspectivas corto plazo, la estrategia que están tomando ahora mismo los fondos de Sura y en particular Eloa y un poquito perspectivas que podamos tener ya de cara al próximo año. ¿Qué tal, Eloa? ¿Cómo estás? Si nos escuchas bien, ¿correcto? Sí, perfecto. Hola Jaime, hola a todos. Mucho gusto. Hoy día vamos a estar hablando, como decía Jaime, un poco de el atractivo que va a empezar a tener y que ya está teniendo algunos fondos de Ultra Cash, de Money Market, con respecto a los depósitos bancarios, ¿no? Eso creo que va a ser el principal tema y bueno, entonces empecemos, Jaime. Estupendo, muchísimas gracias. Nada, pues vamos a ir comenzando muy brevemente para quienes se estén conectando por primera vez. Renta 4 Banco es el primer banco español especializado en inversión. Nosotros estamos enfocados en gestión de patrimonios, es decir, banca privada, en el trading y en las finanzas corporativas, ¿de acuerdo? La firma tiene 38 años de trayectoria. Nosotros empezamos en España en el año 86 como un broker de renta fija, especializado en renta fija. Digamos que durante ese tiempo la compañía ha ido pues, bueno, ampliando todo el abanico de servicios, ¿no? Contamos actualmente con una AFP propia en España, con una administradora de fondos mutuos, con una participación en una administradora de fondos de capital privado, de private equity, ¿no? Y bueno, realmente durante estos 38 años, además de ir creciendo en número de clientes, en número de servicios, ¿no? La empresa pues, ha ido alcanzando algunos hitos no menores, como podría ser en el año 2007, pues listar las acciones de Renta 4 en la Bolsa de Valores de Madrid. En el año 2012 pasar a ser plenamente un banco de inversión con licencia autorizada por el Banco de España. Y luego, por último, desde 2015 comenzamos la expansión internacional, primero en Luxemburgo y posteriormente a Latinoamérica, donde tenemos actualmente presencia en Perú, Chile y en Colombia. La propuesta de valor con la que viene Renta 4 a Latinoamérica no es otra que democratizar el acceso al mercado de capitales a base de tecnología, una plataforma web bueno, que nos da acceso en tiempo real a una serie de mercados bastante amplio, una serie de productos también bastante amplio, acompañado no obstante también de asesoramiento especializado en materia de ahorro e inversión, donde pues bueno, tratamos de construir portafolios diseñados, ajustados a los objetivos, preferencias y perfil de riesgo de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Es un modelo de negocio que, como decimos, durante estos 38 años pues nos ha generado ya la confianza de más de 130.000 clientes a nivel de grupo entre España y Latinoamérica, con un agregado de 35.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Que son, pues bueno, todos ellos atendidos desde nuestra red comercial de más de 60 oficinas, ¿no? Aquí un pequeño vistazo a esos tres elementos, ¿no? Que serían la tecnología, sería una arquitectura abierta de producto, ¿no? Es decir, al estilo de un multifamily office, recomendar productos no solamente de Renta 4, sino de otro tipo de agentes en el mercado, seleccionando aquellos fondos que mejor se ajusten, como decimos, a las necesidades de cada uno de nuestros clientes de la mano de nuestros especialistas, de nuestros compañeros, a través de nuestras 64 oficinas comerciales, ¿de acuerdo? Eso es un poco sobre Renta 4, ¿de acuerdo? Y hoy ya, pues entrando un poco más en materia, vamos a estar hablando de qué viene pasando en el mercado de depósitos a plazo fijo, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, hemos registrado recientemente una inflación pues muy por encima de lo habitual, hemos tenido confinamientos, hemos tenido pues bueno, pues una serie de historias hay durante el COVID, ¿de acuerdo? Que todos conocemos muy bien y eso lo que se ha traducido es que
ha habido un desajuste bastante importante, tanto en las cadenas de suministros a nivel globales, que entonces ha añadido presión inflacionaria, a eso sumado también, pues bueno, con determinados esfuerzos, tanto fiscales por el lado de los gobiernos como monetarios por los bancos centrales, para, digamos, facilitar el acceso al crédito y, por tanto, mantener los niveles de consumo y que las economías no colapsaran. Eso también trae una serie de presiones inflacionarias y, como resultado, la inflación más alta de los últimos 40 años. Todo un reto que hemos estado aquí viviendo durante estos últimos años quienes nos dedicamos a la gestión profesional de patrimonios y de inversiones, ¿no? No sé si hay a lo mejor, Eloa, una pequeña pincelada desde Sura Investments, cómo habéis estado vosotros experimentando todo este entorno tan complejo, ¿no? Porque al principio era, pues bueno, unos mercados a la baja durante los confinamientos, luego un rebote muy fuerte. En el caso peruano también hemos visto, pues bueno, una serie de riesgos adicionales en forma de riesgo político, en forma de riesgo social. Desde luego ha sido un entorno que no ha sido nada fácil o nada habitual de mercado y tampoco en lo respectivo a la gestión de clientes, ¿no? Vosotros desde Sura, el entorno de mercado estos últimos años, ¿cómo lo habéis estado viendo? Sí, no, definitivamente han sido años bastante complicados para el mercado. Bueno, primero tuvimos esta pandemia que afectó globalmente, y luego, bueno, vimos todo este impacto que hubo de recuperación en cuanto a la inflación. Y bueno, aquí en Perú, aparte, tuvimos temas de políticos de gobierno, un autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo, luego Dina Boluarte asumiendo la presidencia, eh, un, un gobierno que si bien luce aparentemente estable, es bastante frágil por el tema de la poca aprobación que tiene el gobierno actualmente. Y bueno, ahora en una etapa en la que la inflación viene reduciéndose, y que ya los bancos centrales vienen aplicando su política monetaria, reduciendo tasas. Esto nos hace a nosotros ir posicionándonos de manera diferente en nuestros portafolios, ¿no? Antes, cuando todavía recién se estaban subiendo, incrementando las tasas, eh, nosotros tomamos unas posiciones bastante conservadoras, dado que ante una subida de tasas, la renta fija se iba a ver mucho más afectada. Y bueno, cuando nosotros ya empezamos a ver que esta subida de tasa de referencia ya llegaba casi a su pico, claro, empezamos a tomar una estrategia de estar más largos duración, dado que luego ya empezaba la etapa de reducción de tasas, ¿no? Y que eso obviamente iba a ser muy favorable para la renta fija, ¿no? Entonces, creo que esas estrategias nos han ayudado bastante en lo que ha venido, y creo que en adelante también todavía queda más reducciones de tasas que vendría a ser el Banco Central, y que dado el posicionamiento que tenemos actualmente en nuestros portafolios de renta fija, eso va a ser bastante favorable, dado que ante tener un posicionamiento de, por ejemplo, estar largo duración en portafolios de renta fija y tener una reducción de tasas, los instrumentos que tenemos se aprecian de manera importante, ¿no? Entonces, esa es más o menos la estrategia que hemos venido siguiendo. Y bueno, creo que ha sido un buen timing en el que se ha venido aplicando, ¿no? Efectivamente, sí, ¿no? Yo creo que muchas personas que han estado ingresando al mercado de capitales durante la última década se han encontrado un escenario de, pues bueno, un entorno de crecimiento económico que al final, pues bueno, había un crecimiento relativamente generalizado en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que con este estallido de la inflación y el cambio de las políticas monetarias, ¿no? Hay como una especie de cambio de paradigma en el crecimiento y entonces, pues bueno, sin entrar en muchos detalles en bolsa, ¿no? Pues sí estamos viendo como antes todo subía y ahora sí estamos viendo bastante disociación hasta en empresas del mismo sector, ¿no? Las megacaps tecnológicas que han estado
reportando resultados hace algunos días, pues ya vemos como no todas, ¿no? Pues están reportando tan bien, entonces unas están recibiendo, digamos, el favor del mercado con alzas, otro pues con fuertes caídas. Entonces, un poco lo que nos encontramos es un cambio de paradigma en torno a los drivers de crecimiento económico global, que yo creo que lo que ponen de manifiesto de nuevo es poner en valor la gestión activa de inversiones, ¿no? Porque yo creo que se han cobrado mucha popularidad los ETFs, ¿no? O hacer el stock picking, ¿no? Era un poco un barbell approach que todo subía, pero yo creo que la gestión activa va a volver a cobrar un protagonismo importante y como nos comentas, ¿no? O sea, ya sea de productos de ahorro o de inversión conservadores, como sería un depósito a plazo fijo, ¿no? Como hasta en inversiones un poquito más de riesgo como la bolsa norteamericana. Entonces, yo creo que desde Renta 4 sí nos interesa bastante transmitir ese mensaje de la importancia de la gestión activa, de poner en valor que haya un equipo profesional administrando un portafolio con una estrategia concreta que haga sentido con los intereses de cada uno de los clientes, ¿no? Y yo creo que se va a poner cada vez más en valor, sobre todo en un entorno macro, un entorno de mercado volátil, cambiante, como venimos viendo, ¿no? Entonces, es un poco la forma en la que estamos ahora mismo entrando en el último trimestre, yo creo, ahora que estamos viendo los resultados, ¿no? Entonces, bueno, un poco el panorama que yo creo que tenemos, que es lo que quería reflejar en estas gráficas, ¿no? Es como efectivamente la tasa de referencia de los bancos centrales pues ha estado subiendo mucho para controlar esa inflación, para enfriar la economía y por tanto pues las rentabilidades, estas serían rentabilidades tanto en soles como en dólares de los depósitos a plazo bancarios aquí en el Perú, van completamente ligados, ¿no? Entonces, como nos dice el OA, pues bueno, el BCR ya ha empezado a bajar tasas, en unos meses está previsto que empiece a hacerlo la Fed en Estados Unidos y eso definitivamente pues va a añadir algo más de volatilidad al mercado y estar de la mano de un gestor profesional de activos, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces ahí entramos en esa situación, ¿no? Donde, pues bueno, vemos aquí que durante la última década los depósitos han rendido en promedio un 4,03 en soles y un 1,2 en dólares anual, ¿de acuerdo? Hoy están pagando cerca del 7,70 en soles, ¿no? Y de un 4,34 en dólares, ¿vale? Entonces, es decir, las rentabilidades que hoy en día nos está ofreciendo este producto en el mercado están un 91% por encima del promedio en soles y un 261% por encima del promedio en dólares, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas, cuando nos llama el sectorista del banco a renovar el depósito a una tasa mejor que la del año pasado, nos ponemos muy contentos, ¿no? Pero yo creo que la gente a lo mejor pasa un poco por alto cómo las políticas monetarias del Banco Central empiezan a revertirse, como en Perú ya está empezando a bajar la tasa, en Estados Unidos no va a tardar mucho y eso naturalmente de la mano de una gestión activa como los fondos que administra el OA, yo creo que sí hay una capacidad de generación de alfa, es decir, de mayor retorno que el del propio depósito bastante importante, ¿no? Entonces es un poco también lo que queremos poner en valor aquí desde Renta 4, ¿de acuerdo? Sí, sí, exacto, Jaime. Como dices, el poder tener una gestión activa nos permite ir moviéndonos de acuerdo a lo que va sucediendo en el mercado, ¿no? Por ejemplo, hemos estado viendo semanas atrás mucha volatilidad en el mercado de Estados Unidos Correcto. por estos discursos de la Fed que cada discurso era más hawkish que el otro y Ujú. el mercado un poco que no creía esto, ¿no? Pero digamos que eso nos hacía un poco movernos en ciertas posiciones, quizá ser un poco conservadores o dependiendo de la convicción, mantenernos igual largos duración, ¿no? Ese seguimiento a la data, a lo que va sucediendo en el día a día del mercado y a poder implementarlo rápidamente en la cartera es lo valioso de estar, por ejemplo, en un fondo mutuo, ¿no? Que tiene como una estrategia muy activa, ¿no? Que te permite ir moviéndote, ¿no? A diferencia, como decía Jaime, que si tienes que esperar a renovar tu depósito a plazo cuando venza, ¿no? No sabes cómo sean las condiciones en ese momento, ¿no? En cambio, em, nosotros en un fondo mutuo nos vamos moviendo conforme el mercado se va moviendo, de acuerdo a cada estrategia de portafolio y a lo que es más favorable para los partícipes, ¿no? En cuanto a rentabilidad. Efectivamente, sino un poco yo creo que es algo que a lo mejor en ese entorno de alzas generalizadas para
los activos de riesgo, ¿no? Y el mercado en general se ha ido perdiendo un poco, pero definitivamente es una tendencia. Bueno, no es una tendencia, eso es una realidad realmente, ¿no? O sea, que haya una persona profesional que sea capaz de administrar todo un portafolio nada fácil de administrar de productos de ahorro y de inversión y además, pues bueno, dándole transparencia en costes, transparencia en información, valor cuota diario, libre disponibilidad, retornos muy similares a los que te da el mismo depósito durante el tiempo, pero bueno, con una serie de bondades, de flexibilidades operativas, como si fuera prácticamente una cuenta de ahorros, ¿no? Eso yo creo que es algo que, como vamos a comentar, los ahorristas y los inversionistas norteamericanos ya han empezado a poner en valor y la idea era un poco también trasladárselo aquí a nuestros clientes de Renta 4, digamos, por dónde van los tiros en Estados Unidos y por qué pensamos que es una buena idea, ¿de acuerdo? Pero bueno, avanzando un poquito más con la presentación, pues bueno, si esperamos, como decimos, un escenario de normalización de tasas, ¿no? Entonces, si uno va a la página de la SBS y va a analizar un poco qué están pagando los bancos, ¿no? Hoy en día por los depósitos, ¿no? En un tramo a un año y en tramos superiores a un año, a 2 años, perdón, a un año, o sea, es decir, un año y 2 años, vamos a estar viendo cómo en muchos casos, ¿no? Que son los casos señalados aquí en rojo, a un año nos están pagando más que a 2 años, ¿no? Entonces, oye, pues mayor plazo, mayor retorno, porque digamos, mayor incertidumbre teórica, ¿no? Eso es algo que ya estamos viendo priceado los depósitos bancarios, ¿no? Es decir, oye, el banco prefiere pagarnos más a un año que a 2 años. Efectivamente, los bancos, más allá de las necesidades de calce de balance que puedan tener cada uno de ellos, ya prevén este escenario de bajada de tasas y efectivamente pues prefieren pagar menos a 2 años, algo que no estamos muy acostumbrados. Entonces, digamos que las señales son más que evidentes. Bueno, ya llevan hace rato siendo evidentes y ahora ya, pues bueno, con las bajadas de tasa del BCR, pues bueno, que cada vez son más. Hoy, por ejemplo, publicaba JP Morgan que aumentaba la posibilidad de que la próxima reunión bajaran de nuevo la tasa. Es algo que ya estamos viendo ahí, ¿no? O sea, que no solamente que Jaime nos está contando esta teoría, sino que los números no nos engañan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué podría llegar a pasar en el medio o largo plazo, ¿no? Bueno, aquí nosotros lo que estamos mostrando es una comparativa, una relación, ¿no? De las tasas promedio de los depósitos en Perú, tanto en soles como en dólares, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo que se suele apreciar, ¿no? Es aun con todo este periodo de subida de tasas y tal, es que pues Estados Unidos se mantiene más o menos estable, ¿no? Y en el caso peruano va habiendo una tendencia hacia abajo de los rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un poco, si lo medimos por el spread, lo que vamos a ir viendo es que en los últimos 10 años, ¿vale? O prácticamente los últimos 10 años, pues bueno, nos está pagando el depósito a plazo fijo en promedio un 1% menos, ¿vale? En soles respecto en dólares para este periodo, ¿no? Entonces hay como una tendencia estructural bajista de rendimientos decrecientes en el mercado de depósitos, ¿de acuerdo? Que con esta normalización esperamos que se retomarían, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco lo que a lo mejor cabría esperar a largo plazo. Eso no quita que, bueno, que en el corto, en el medio, ¿no? Pues oye, pues vayan pasando determinadas circunstancias macroeconómicas y los bancos centrales vayan tomando cartas en el asunto. Pero sí vemos esa tendencia negativa, digamos, que invita un poquito más a irnos de la mano de un gestor activo para tratar de maximizar los retornos, ¿no? Como decimos, maximizar los retornos, pero sin sacrificar flexibilidad, sin sacrificar libre disponibilidad, etcétera, como puede ser el caso de una cuenta de ahorros, ¿no? Es un poco la visión que nosotros tenemos, ¿no? Y luego, pues bueno, ya pasando un poquito más aquí al cuerpo del asunto, ¿no? Lo que sí estamos viendo es una tendencia importante, ¿de acuerdo? Durante los últimos años entre los ahorradores y los inversores norteamericanos, de cómo realmente cada vez hay menos interés en contratar depósitos bancarios y cada vez hay más interés en contratar fondos mutuos money market, es la denominación anglosajona o norteamericana, y aquí serían, pues bueno, los fondos ultra cash, ¿no? Que tiene aquí Sura, ¿de acuerdo? Entonces, sí estamos viendo una tendencia importante, ¿no? Es una tendencia, yo creo, impulsada en dos circunstancias, ¿no? O sea, de un lado tenemos un inversor norteamericano
que yo creo cada vez es un poco más sofisticado, ¿no? Donde el nivel de educación financiera es relativamente elevado, ¿vale? Donde, digamos, un amplio porcentaje de la población pues mantiene cuentas de inversión, ¿de acuerdo? O participación en fondos mutuos, frente a, pues bueno, también de otro lado tenemos, pues bueno, determinadas llaves a nivel regulatorio que han ido desbloqueando la preferencia de este tipo de productos, ¿no? Pues una serie de mayor flexibilidad, digamos, en la vocación inversora, en el número de instrumentos que pueden invertir, etcétera, etcétera, frente al depósito a plazo fijo, que es el que es, ¿no? Entonces, realmente, pues nos estamos encontrando ante una tendencia, ¿de acuerdo?, estructural, donde inversores norteamericanos en mercados desarrollados, donde el inversor es un poco más sofisticado, pues va entendiendo y poniendo en valor las bondades que hay en la gestión activa, en el producto del fondo mutuo y sobre todo en los fondos mutuos ultra cash si lo comparamos con los depósitos bancarios, ¿de acuerdo? Como nos decía Eloa hace un rato, pues bueno, el Banco Central ya ha empezado a bajar las tasas aquí en el Perú, entonces quizás cabría esperar que esa tendencia empiece aquí en el Perú a trasladarse primero a los depósitos en soles y luego más adelante a los depósitos en dólares, ¿no? No sé si ahí a lo mejor, Eloa, quisieras complementar un poquito de este pequeño gráfico, de este pequeño estudio que publicaba hace algunas semanas BlackRock, o a lo mejor ya damos un poquito más paso a, pues bueno, vuestra estrategia, lo que tenéis en cartera, las perspectivas corto, medio, largo plazo de la curva. Sí, no, definitivamente lo que muestra aquí BlackRock es algo que sucede en todo el mundo, ¿no? Cuando vemos tasas cayendo, al ser los fondos mutuos los que en sus carteras han tenido inversiones pasadas a unas tasas mucho más altas de las que hay actualmente, hace que los fondos mutuos puedan mantener su rentabilidad alta por un periodo un poco más largo, a diferencia de los depósitos bancarios que actualizan inmediatamente sus tasas a las que se va reduciendo de acuerdo a la tasa de referencia del Banco Central. Entonces, esto es lo que en estos momentos, que ya estamos al menos en Perú en este ciclo de política monetaria expansiva en que las tasas están cayendo, los fondos money market empiezan a volverse más atractivos con respecto a estas alternativas. Eh, por ejemplo, actualmente nuestro fondo de cash soles tiene un carry de 7,30 aproximadamente. Esto son tasas que quizá actualmente, por ejemplo, las tasas que nos ofrecen a nosotros los bancos a un año ya están incluso por debajo del 7%, mientras que nosotros todavía podemos ofrecer tasas por encima del 7% porque en nuestras inversiones tenemos eh, inversiones que se hicieron a largo plazo, no sé, más de un año, a tasas cuando estaban los depósitos en 8%, por ejemplo, ¿no? Y también las carteras de money market, si bien son más conservadoras, a veces nos permiten incorporar uno que otro instrumento diferente al de un depósito bancario que también nos puede dar algo de pick-up como los CDs, los CDs de bancos, ¿no? que emiten en el mercado primario de renta fija, ¿no? Entonces, hay ciertos instrumentos que también nos pueden dar pick-up con respecto a los depósitos a plazo. Correcto, ahí es una historia un poco más de, pues bueno, pues un instrumento de inversión, una política de inversión que permite invertir en varios productos, en distintos vencimientos, hacer un play de tasa, un play de producto. Entonces, pues bueno, una serie de pues, bondades, de versatilidad, ¿no?, que ocurren y que definitivamente, pues bueno, eso lo que le genera es un exceso de rentabilidad al cliente frente a una gestión pasiva hecha en un depósito a plazo, ¿de acuerdo? Y aquí ya si quieres, Eloa, vamos pasando un poco más al contenido vuestro, ¿vale? Tú, por favor, Sí, me vas diciendo cuándo voy pasando y yo, pues bueno, si hay dale. algún aporte que puedo ir haciendo, pues te interrumpo, ¿de acuerdo? Sí, 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 perfecto. No, aquí, bueno, quería mostrarles un poco que va en línea con lo que también Jaime les comentaba hace un momento, es un poco el promedio de tasas de depósitos en soles y en dólares que nos vienen ofreciendo los bancos. Y esto es
son las tasas que tenemos actualmente con respecto a otros periodos, con respecto a hace un mes, hace 3 meses, hace 6 meses, cómo estaban en cada uno de esos momentos. Entonces, si vemos el gráfico de la izquierda, vemos el promedio de las tasas en soles de los depósitos bancarios. Vemos como hace 6 meses aproximadamente las tasas de depósitos en soles que nos ofrecían los bancos en promedio estaban por encima del 7,5%, ¿no? En promedio, porque de hecho seguramente habían algunos bancos que nos ofrecían algo de 8, ¿no? Pero eso era hace 6 meses. Actualmente, a la fecha, un depósito o el promedio de las tasas de los depósitos en soles a un año están alrededor del 6,30%. Entonces vemos cómo ha habido esa caída importante de casi más de 100 puntos básicos en tan solo 6 meses. Es una caída abrupta que ha habido y incluso quizá hasta un poquito más que la caída que ha habido en la tasa de referencia, ¿no? Porque como saben, la tasa de referencia se ha reducido 3 veces. Ya es una reducción de 75 puntos básicos, mientras que acá podemos ver que las tasas de depósitos bancarios en promedio en 6 meses ha reducido alrededor de más de 100 puntos básicos, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que los bancos empiezan a reflejar en sus curvas y que si bien estas son tasas que nos ofrecen a nosotros como clientes institucionales, quizás los clientes retail puede ser que todavía les ofrezcan unas tasas un poquito más altas, pero igual la tendencia viene siendo la misma, ¿no? Hacia la baja y probablemente en una magnitud bastante similar a la que les estoy mostrando aquí. Entonces, como les comentaba hace un momento, por el lado de soles, actualmente sí vemos un mayor atractivo, una mayor competitividad de parte de los fondos de Ultra Cash. El fondo, por ejemplo, de Ultra Cash Soles, como les decía, tiene un carry como de 7,30%, comparado, por ejemplo, con este promedio de tasas a un año que es de 6,3 aproximadamente, son como 100 básicos de diferencia, que por ejemplo, en el portafolio de Ultracash Soles nosotros tenemos inversiones en su mayoría en depósitos a plazo, pero también tenemos un porcentaje aproximadamente como de 6% en certificados de depósitos, que son emisiones que van saliendo en el mercado primario, en el mercado secundario, y que sus tasas son un poco más competitivas que quizás los depósitos bancarios. Eso también nos da cierto pick-up al portafolio. Entonces, todas estas estrategias al día de hoy nos están haciendo un poco más competitivos que los depósitos y esta diferencia en los próximos meses, hacia el próximo año también debería ampliarse mucho más, ¿no? Entonces, yo creería que ahorita es un buen momento de poder entrar a los fondos mutuos, dado que esa variación entre los depósitos lo que ofrecen los depósitos bancarios y lo que ofrecen los fondos mutuos se va a ir ampliando, ¿no? Haciendo más competitivo a los fondos de money market, que son los que compiten con este tipo de productos que son los depósitos bancarios, ¿no? Porque también en el mercado, al menos los de renta fija, tenemos otros fondos que son de corto plazo, de mediano plazo, que también tienen estrategias actualmente bastante competitivas e interesantes, dado que la renta fija debería apreciarse ante unas reducciones de tasa. Sin embargo, si comparamos simplemente el instrumento de depósito a plazo, su mayor comparable sería este tipo de fondos de money market, ¿no? Que van a tener el mayor atractivo con respecto a esos instrumentos. Eso por el lado de soles y por el lado de dólares, como saben, bueno, todo se mueve con respecto a lo que la Fed decida en Estados Unidos. Y como les comenté en algún momento, si bien la Fed ha tenido speech bastante agresivos o hawkish con respecto a lo que haría con su política monetaria o su tasa de referencia, la tasa de referencia, ellos mencionaban que no descartaban una subida más.
pero esto ya con los distintos indicadores que han venido saliendo, esto un poco que se ha disipado y el mercado en realidad ya no espera que haya más subidas de tasa. Y si bien, bueno, esto recién ha sucedido esta semana, eso todavía no se refleja en las tasas de los depósitos bancarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la curva de promedio de depósitos en dólares, vemos que a la fecha los depósitos en dólares con respecto a hace 6 meses siguen bastante elevadas, ¿no? O sea, son tasas quizá históricamente altas, ¿no? Entonces, sin embargo, dado el speech, los indicadores que nos dicen que no van a haber más subidas de tasa, esto también poco a poco lo va a ir asimilando y descontando los distintos bancos, tanto de Estados Unidos como locales, en sus curvas bancarias, ¿no? Entonces, probablemente, si bien ahorita vemos que las tasas en dólares de los depósitos se encuentran casi que en sus picos, conforme pasen los meses, probablemente veamos una reducción de esto, quizá hacia el primer trimestre del próximo año, probablemente veamos esa contracción en las tasas que ofrecen los depósitos bancarios, ¿no? Y si bien ahorita quizá los fondos de money market vienen implementando estrategias de estar un poquito más largos en sus duraciones, en los instrumentos que se invierten, tanto en estos depósitos como en otros instrumentos, como para ganar un poco esa yield que vamos viendo en el mercado en dólares. eh, Esto poco a poco se está volviendo más competitivo y ya, como les decía, hacia el próximo año, el primer trimestre probablemente veamos esa mayor competitividad reflejada en los fondos mutuos, ¿no? Em, si bien no estamos, digamos, en el pico para los fondos mutuos en dólares, probablemente sea una buena estrategia ya ir entrando, incorporándose, tomando posición en estos fondos de money market en dólares, eh, para que poco a poco este diferencial entre las tasas bancarias y los fondos mutuos se vaya viendo reflejado en las posiciones que van teniendo en sus inversiones, ¿no? Entonces, creería que es una buena estrategia, si bien en la parte, como les decía, en soles ya está prácticamente interiorizado, en la parte de dólares todavía se podría ir viendo en los próximos meses, ¿no? Así que em, todavía va a tomar un poquito de tiempo, pero sería una buena estrategia ir yendo de a poco, o sea, a los fondos mutuos, ¿no? Claro, ahí de hecho, Eloa, yo creo que el mercado siempre tiende a anticiparse a la data, ¿no? O sea, el ciclo Sí. bursátil, nosotros decimos, anticipa el ciclo económico y sí es cierto que recientemente se ha ido publicando una serie de data, ¿no? Pues a nivel de inflación, a nivel de crecimiento económico en Estados Unidos, ¿no? Pues al final una serie de indicadores que yo creo que si miramos al mercado de acciones como termómetro, como indicador, pues se lo están tomando bastante bien. Parece que son unos datos bastante favorables, ¿no? O sea, sí es verdad que la Fed es muy data dependiente, entonces, pues bueno, tratar de Ujú, anticipar con antelación cuándo va a llegar el pivot y con él, pues el ciclo de bajada de tasas y ahí ya, ¿no? Yo creo que sí es importante ir notando cómo, pues bueno, esos temores a lo mejor que con los que entrábamos a comienzos de año ya se van disipando, la data yo creo que está saliendo bastante bien, pues bueno, pues a lo mejor hace unos meses, para el mes pasado estaba priceada una subida adicional de tasas, pues no ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? Que es muy interesante empezar a plantearse tomar posiciones en dólares, porque bueno, pues efectivamente yo creo que ahora mismo el mercado pricea que ya hemos llegado al techo de subidas de tasa. Y yo creo que también lo ujú, que se empieza a notar es cómo posiblemente el pivot se adelante un poquito, ¿no? Entonces, sí es verdad que mirando el mercado de acciones puede no ser tan fiable, ¿no? En el sentido de que es un poquito más indeciso. Yo creo que a lo sí. mejor si se esperaba como para el mes de mayo, pues ya se empieza a escuchar que a lo mejor sea para el mes de abril
o incluso de marzo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás adelante un poquito más, pero yo creo que, como dices, es interesante empezar a ir tomando posiciones, ¿no? En este tipo de fondos y, pues bueno, pues a lo mejor no tratar de hacerle market timing al mercado y, pues bueno, pues estar tranquilos en un buen producto, bien gestionado y dejar que el mercado vaya haciendo su trabajo y, bueno, también el equipo de gestión de Fondosura, que para eso lo tenemos, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, no, para eso estamos, para conforme, como comentábamos, ¿no? Se vaya moviendo el mercado, nosotros también tomando ciertas posiciones, ¿no? Pero de igual manera también es importante que los clientes vayan tomando posiciones en estos fondos antes de que el mercado se empiece a dar la vuelta, ¿no? Entonces, Correcto. creo que es el momento para ir tomando este tipo de inversiones. Exacto, ahora que se vienen, ¿no? Las gratificaciones, los bonos, toda esa, ¿no? Exacto, Ventanas de liquidez que van apareciendo ahí, yo creo que sí es interesante considerarlo, ¿no? sí, Y efectivamente, ¿no? Pues definitivamente. bueno, pues no esperar a que el mercado se haya dado la vuelta, sino, pues bueno, yo creo que ahora estamos en un momento muy, muy bueno, ¿no? Tal cual, no es el momento, yo creería, para invertir en este momento en el que estamos en el pico de tasas. Entonces es momento para aprovechar si bien en estas fechas la gente normalmente gasta más su dinero no sé, regalos navideños o qué sé yo, es importante también guardar una porción de eso en invertir, ¿no? Y en ahorrar de esta manera ahora que estamos en un periodo bastante favorable para las inversiones. Estupendo. ¿Pasamos? Sí, Estupendo. eh, Entonces ya es un poquito más la cartera, ¿no? Del OA, del Fondo Mutuo Ultracas Soles, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que tenéis ahora mismo en cartera, cómo a lo mejor habéis ido haciendo algún ajuste aquí y allá durante los últimos meses. Y yo creo que la foto final, ¿no? ¿Cómo estáis preparándoos para cerrar el año o para recibir el próximo? sí, buenísimo. Ahí un poco les muestro cómo está compuesta la cartera de este fondo Ultracash Soles. Como les comenté, este fondo principalmente tiene depósitos a plazo. Normalmente manejamos entre 90 y 100% en depósitos a plazo. Actualmente nosotros tenemos cerca del 90% en depósitos a plazo en soles y una posición de bonos corporativos de 6%. Lo que, si bien, como les comenté, o sea, bonos corporativos entre comillas, porque en realidad son certificados de depósito que son de corto plazo, de máximo un año de duración. Entonces son bastante cortos igual, que va de acuerdo a la duración promedio de la cartera que tiene este portafolio, que este portafolio tiene una duración promedio de 90 días de la cartera. Si bien en promedio tiene que tener 90 días de duración la cartera, en este portafolio nosotros podemos tener inversiones un poco más largas y nosotros tenemos inversiones en instrumentos de hasta un año. Y en ese sentido tenemos estos CDs que lo que nos aporta la contribución de la yield to maturity de este portafolio es en un 7,57%. Y si bien es una tasa bastante competitiva, digamos que los depósitos a plazo actualmente, que es el mayor porcentaje que tenemos en este fondo, nos aportan un 7,67, 10 básicos por encima, y esto es por lo que les comentaba que fuimos haciendo depósitos más largos en este portafolio de un año, más de un año, incluso 2 años en algún momento, a tasas que estaban alrededor del 8%. Entonces, esa es la contribución, la mayor contribución que tenemos al portafolio son los depósitos a plazo y damos algo de diversificación a través de los CDs. No, eso es lo que por el momento estamos haciendo, que es lo que nos favorece actualmente la cartera. Igual en esta cartera nosotros diversificamos mucho en los instrumentos, en los emisores que tenemos. Nosotros internamente manejamos ciertos umbrales de inversión que nos permite diversificar las carteras.
y no tener tantas concentraciones en los portafolios. Y esto es algo bastante favorable porque tenemos una buena diversificación y una buena rentabilidad, ¿no? Y es un riesgo bastante acotado para el inversor, ¿no? Entonces, a diferencia de que, por ejemplo, las personas naturales se pueden ir a solo un banco a invertir, acá estamos invirtiendo en más de 10 emisores, ¿no? Ya sean bancos financieras, ¿no? Y eso es lo que aporta un fondo mutuo, ¿no? Mayor diversificación en las inversiones. Entonces, actualmente la yield to maturity de este fondo está en bruto 8.15, más la comisión es algo de 7 y tanto, 7.30 más o menos, como les comenté. Este, y bueno, esto probablemente se mantenga de acá hacia el próximo año, quizás hasta mediados, pero poco a poco, conforme se vaya reinvirtiendo este portafolio, las tasas poco a poco van a ir cayendo, pero esto igual va a seguir siendo un poco más competitivo que los depósitos bancarios. No sé si pasamos a la siguiente, que está el fondo de Estupendo. dólares, o querías comentar algo, Jaime. No, yo creo que poco más que añadir en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, como Ah, mensaje yo creo que lo vamos a ver también en los dólares. Al final el fondo mutuo lo que busca es capturar retornos en el mercado de una forma diversificada, gestión activa, bajo coste y bueno, pues mucho valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de dólares, ¿cómo estáis ahora mismo posicionados? Bueno, aquí tenemos el performance, no sé si quieres detenerte sí. aquí un segundo o Sí, cierto. vamos... Eh, sí, bueno, rápidamente nomás, que es lo que les comentaba, este portafolio, si bien está bastante diversificado y estamos en su mayoría en depósitos a plazo, es comparado con el resto de peers que tenemos en esta categoría de fondo mutuo, que es el más conservador, venimos siendo los primeros en rentabilidad. Actualmente en el year to date tenemos una rentabilidad de 6.13. Y bueno, en cuanto al carry, que el carry para nosotros es un poco la rentabilidad que tenemos en un fin de semana solo por intereses corridos, intereses que se van devengando, no por variaciones de precios que nos puedan como favorecer, simplemente son el rendimiento por intereses corridos, ¿no? En ese sentido, el carry de este portafolio está después de comisiones en 7.26. Igual viene siendo el más competitivo con respecto al resto de peers que tenemos en esta categoría, ¿no? Entonces, digamos que este portafolio es una súper buena opción. Uno con respecto a los depósitos bancarios, otro con respecto a los peers, ya que venimos dando la mejor rentabilidad con respecto al resto. Efectivamente, ya pasando un poquito más al aspecto de dólares, cuéntanos un poquito Sí. en qué consiste el universo de activos que se compone en la cartera y un poco ese entorno que todavía pues quedan unos meses para las bajadas de tasas en Estados Unidos frente a Perú que ya han comenzado. ¿Qué diferencia sustancial habría en el portafolio ahora mismo, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, en este caso del fondo de dólares, nosotros aquí tenemos inversiones en su mayoría en depósitos a plazo. Sin embargo, nosotros tenemos depósitos a plazo aquí localmente en los distintos bancos que tenemos aquí en Perú, y también tenemos una buena posición en depósitos del exterior, ya sean bancos chilenos, bancos colombianos, bancos que tienen matrices en Estados Unidos, eh, y que nos permite un poco diversificar y ganar un poco más de yield, dado que los bancos del exterior vienen pagando un poco más que los bancos locales, ¿no? Entonces, actualmente en los depósitos del exterior tenemos cerca de 45% del fondo, y en depósitos locales tenemos como 51%, ¿no? En lo que contribuyen los depósitos del exterior es un 5.8%, y los depósitos locales en 5.6% en promedio. Además de estos depósitos, nosotros tenemos una posición en bonos corporativos,
que suman cerca de 5%. Estos bonos corporativos están algo diversificados. Tenemos una posición mínima en corporativos del exterior, que es básicamente un bono chileno que tenemos, que es bastante corto, vence en menos de 6 meses. Y por otro lado, también hace poco tomamos la opción de invertir en certificados de depósitos locales en soles, pero los coberturamos en la moneda de dólares, ¿no? Y estas posiciones son bastante cortitas, son de plazos de 3 meses aproximadamente, incluso un poquito menos, y que siendo coberturadas a la moneda de dólares nos vienen dando un pick-up importante. Eh, esta rentabilidad que nos viene dando estos CDs coberturados son de 6,10 aproximadamente, mientras que el bono que tenemos del exterior tiene una rentabilidad aproximadamente de 6,30. Esta posición, que si bien es bastante pequeña, que es el 5%, nos da un buen pick-up a la contribución del portafolio en promedio de 6,14. En promedio, el Yield to Maturity de este fondo está en 5,73, lo cual es bastante competitivo con respecto a tasas que podemos ver quizá en el exterior, ¿no? La duración de este portafolio también es hasta 90 días. Nosotros tratamos de tener la duración promedio pegada casi al máximo con el fin de aprovechar esta coyuntura de tasas altas, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha venido pagando bastante bien y que hace el portafolio bastante competitivo. Por el momento, nosotros esperamos mantener esta posición y de encontrar alguna oportunidad en algún bono del exterior que sea bastante corto, porque digamos, este fondo es money market. eh, También estaríamos tomándola, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos aquí la filosofía de ser conservadores y invertir en emisores que son investment grade, grado de inversión. Entonces, principalmente estamos en emisores que son de Chile, Perú y México. Entonces, eso también ayuda bastante a la clasificación promedio que tiene este portafolio. Estupendo, Eloa. Bueno, entonces, bueno, nos quedamos yo creo un poco con esa idea, ¿no? O sea, inversión diversificada, una política de inversión más amplia y, bueno, pues operativamente desde luego más flexible que el depósito a plazo fijo. Y bueno, pues como comentabas también, pues bueno, una serie de rendimientos muy buenos, no solo en comparación con el depósito a plazo fijo, como podemos ver, sino contra los peers aquí en el mercado, ¿no? Ahí a lo Ujú. mejor... Pues bueno, yo creo que desde luego hay otras gestoras, yo creo que la filosofía puede ser un poco la misma, pero desde luego yo creo que Sura viene destacando, ¿no? Yo creo que también hace muy poco os daban un reconocimiento como mejores selectores de fondos por Citywire, si no me equivoco. No sé Sí. si además de comentar las rentabilidades, nos podrías dar una pincelada también de cómo es la filosofía de trabajo en Sura, el trabajo del equipo de gestión, porque al final, pues bueno, yo creo que no es coincidencia, ¿no? Que en los dos productos tengáis estos buenos retornos contra el mercado, contra los competidores, ¿no? Sino en líneas generales parece que hay una filosofía de trabajo ahí muy buena, ¿no? Sí, sí, exacto, Jaime. De hecho, nuestros fondos de renta fija todos los años vienen ganando los Perú Golden Awards, que ahí se premian a los mejores fondos mutuos, fondos de pensiones, agentes de bolsa, aseguradoras, etcétera, que manejan una mejor rentabilidad según su categoría, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado que se dio las rentabilidades del año pasado y la premiación se dio este año, ganamos en las categorías de mediano plazo. Actualmente nuestros portafolios de Ultracash vienen siendo los más competitivos en cuanto a peers, en cuanto a rentabilidad. Entonces, probablemente podamos aquí destacar en esas premiaciones cuando cierre el año. Y siempre nuestro compromiso es generar la mejor rentabilidad
para los clientes, teniendo una política de inversión bastante diversificada, asumiendo riesgos acotados, dado, por ejemplo, en estos fondos de money market, que son los más conservadores. Pero esa diversificación también nos permite invertir en distintos tipos de instrumentos, ya sean locales, ya sean del exterior. Y tenemos varias coberturas de emisores que nos permiten realizar esa diversificación de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que todo esto, además también acotar que nosotros tenemos un equipo regional, que eso es lo que nos permite tener mejores capacidades y mejor capacidad de reacción también ante lo que suceda en los diferentes países de Latinoamérica. Renta Fija forma parte de una plataforma regional de la cual nos retroalimentamos entre los distintos países y comentamos las distintas estrategias que tenemos por país. Eso también nos ayuda mucho a poder alinear nuestras estrategias y a poder implementarlas de mejor manera, ¿no? Esa es un poco la filosofía, pero sobre todo estar pendiente de los clientes para ofrecerles una mejor rentabilidad. Estupendo, muchísimas gracias por el detalle, ¿no? Pues no solamente de la cartera, de los retornos y también esa pincelada sobre bueno, pues la filosofía de trabajo, pues la regionalidad, el know-how y el hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que no es por nada que Sura es, pues bueno, pues el principal grupo de inversión independiente de Latinoamérica y los rendimientos y también, pues bueno, los galardones que comentas son prueba de ello, ¿de acuerdo? Si te parece bien, Eloa, pues dejaríamos hasta aquí la conversación, ¿de acuerdo? Sí, Eh, perfecto. yo No sé creo que ya, si por ahí sí, había alguna pregunta o... sí, déjame ver cómo estamos ahora mismo de preguntas, que nos han ido dejando algunas, nos quedarían 5 minutos, vamos a tratar de hacerlo bastante rápido, ¿no? Nos están preguntando, bueno, yo creo que la primera, la más interesante, ¿no? Es cómo esperarías que van a ir las tasas en Estados Unidos durante el próximo año, ¿no? Yo creo que sí que esperamos todos ya que durante el 2024, probablemente durante la primera mitad del 2024, se produzca el tan ansiado pivot, ¿no? Pero bueno, habrá que ir viendo un poco a los datos. ¿Cómo crees tú que será el ciclo de bajada de tasas, ¿no? Nos hemos encontrado con un ciclo de subida de tasas muy intenso, muy agresivo, muy fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en la Fed, pero al mismo tiempo yo creo que también hemos visto una Fed que se ha esforzado por, a pesar de lo difícil de la situación, ser muy transparente en sus comunicaciones, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees que sería ese ciclo de bajada de tasas? Sí, yo creería que la bajada del ciclo de tasas va a empezar probablemente hacia mayo del próximo año, probablemente en el segundo trimestre del próximo año. Creería que va a ser algo paulatina. Creo que la Fed es muy data dependent, entonces probablemente vaya viendo cómo se va desempeñando en términos de inflación, que ya hemos venido viendo indicadores un poco ya no tan agresivos, ¿no? Entonces, probablemente continúe viendo eso, continúe viendo indicadores de empleo que también andaban algo fuertes, ¿no? Y yo creo que no va a ser tan agresivo en las reducciones de tasa. Probablemente vaya de 25 en 25, pero tomando cautela cada mes, ¿no? Viendo cómo se va desenvolviendo cada indicador, ¿no? Y para ver qué tan agresivo podría ser, ¿no? Pero yo creería que inicialmente va a ser lo más conservador posible. Correcto, yo la verdad que opino lo mismo en el sentido de que Powell pues, nos hace recordar una y otra vez en sus declaraciones todos los meses que
ellos lo que han estado temiendo más que nada es quedarse cortos en la lucha con la inflación. Es por eso que hemos visto un ciclo de subidas muy rápido, muy agresivo y a pesar de todo bastante bien en el sentido de que, bueno, ha habido ese desinflamiento de la burbuja COVID que llamamos en Renta 4 sin llegar a romper nada en el sistema, ¿no? Que es un poco el temor que teníamos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues oye, ellos lo que temen es quedarse cortos en su lucha contra la inflación, pero yo creo que cuando llega el momento de baja de tasas, el discurso es otro, ¿no? Yo creo que la palabra cautela que has mencionado lo define bastante bien, en el sentido de que, pues, bajadas rápidas de la tasa, probablemente, pues bueno, bueno, habrá que ir viendo, pero yo estoy contigo, ¿no? Si tuviera que apostar, digamos, iría contigo y un poquito más en cautela, sobre todo también viendo cómo evoluciona, como dices, el empleo, cómo evoluciona la inflación, cómo evolucionan determinados indicadores macro que son muy independientes para la Fed y que, bueno, pues hoy por hoy las estimaciones del consenso del mercado sitúan que la inflación no llegaría al rango meta hasta el 2025, ¿no? Entonces, efectivamente, pues cabría pensar que, bueno, va a ser un escenario de tasas altas por más tiempo, ese famoso higher for longer y efectivamente, pues la Fed irá con bastante cautela, ¿no? En ese sentido, escenario de baja de tasas, cauteloso, qué tanto la gestión activa nos puede apoyar en ese escenario o a lo mejor, digamos que en el ciclo de subida ha habido un poquito más de margen para estar jugando con la duración o en ese ciclo de baja de tasas, ¿cómo verías tú que iría evolucionando el portafolio? Sí, no, definitivamente ya desde ahora que ya hemos empezado a ver que probablemente la Fed ya no va a subir tasas, si bien se van a mantener altas por un tiempo prolongado, ya nos toca poco a poco ir tomando posiciones más largas en los portafolios, de manera que podamos aprovechar esas tasas elevadas que vemos actualmente y que poco a poco también los bancos o los instrumentos van a ir descontando una próxima reducción. Creo que es momento de ya tomar posiciones un poco más largas y guardar esas tasas elevadas por un mayor tiempo en nuestras carteras, que es lo que nos permite hacer en los fondos mutuos, ¿no? Y esa estrategia creo que va a ser vital en adelante para un poco ser más competitivos, generar mayor rentabilidad para los clientes en adelante y también guardarles esa rentabilidad que estamos viendo actualmente por un tiempo mayor, ¿no? Creo que eso va a ser súper importante ahora en adelante. Estupendo, muchísimas gracias. Si te parece bien, pues bueno, con esto yo creo que contestaríamos a gran parte de las preguntas de mercado, de gestión que nos han ido haciendo. También hay una serie de preguntas ya un poco más operativas, ¿no? Algunas como si el fondo mutuo Ultracas puede ser suscrito por personas naturales o también por personas jurídicas. En ese caso, creo que vuestros fondos Ultracas son tanto de personas naturales como de jurídicos, ¿no? Sí. Y no sé si es uno de los mayores o el mayor fondo mutuo en activos administrados o en partícipes del país también, ¿no? Sí, exacto. De hecho, tenemos clientes tanto naturales y jurídicos. Creería que somos el fondo mutuo que tiene más clientes jurídicos actualmente. Y para, por ejemplo, los partícipes naturales, creería que el monto mínimo de suscripción es algo de 2.500 soles en soles y $1.000 en el fondo de dólares. Eh, Creo que son montos bastante asequibles, dado que hay otros fondos que quizá puedan tener estrategias más, digamos, sofisticadas, ¿no? Y que sí te exigen un monto mínimo mucho más grande. Creo que es viable para personas retail que puedan participar o entrar a este fondo, ¿no? Y bueno, el tema de los fondos de cash es que tienen liquidez inmediata, ¿no? Entonces, eso también es importante para los inversionistas, ¿no? Que en cualquier momento, no sé, tienen una necesidad, hoy día rescatan y mañana se les pagan y no hay ningún problema con eso, ¿no? Eso también es súper bueno de este tipo de fondos.
Correcto, muchas gracias por el alcance. Yo creo que eso también respondía a varias de las preguntas en torno a monto mínimo, en torno a los rescates, en torno al tipo de clientes que suelen invertir en este tipo de productos, ¿no? Y yo creo que por último, y ya para cerrar, pues bueno, nos están preguntando cómo se puede contratar este fondo, ¿no? Entonces, bueno, Fondo Sura naturalmente distribuye este fondo al público, a personas naturales y personas jurídicas, y nosotros desde Renta 4, pues bueno, hemos querido firmar hace ya algún tiempo una alianza estratégica con Fondo Sura, siendo uno de los players más reconocidos o uno de los gestores de activos más reconocidos a nivel Latinoamérica, y desde luego es una de las piedras angulares sobre las que nosotros construimos portafolios de inversión diversificados utilizando productos como el fondo mutuo. Entonces, en ese sentido, firmamos un acuerdo de distribución hace algo de tiempo y nosotros desde Renta 4 pues disponibilizamos la contratación de los fondos de Sura, de bueno, pues los dos que hemos estado comentando hoy, de otro tipo de fondos también que pueden ser de renta fija, que pueden ser mixtos, que pueden ser de renta variable, tenemos alternativos inmobiliarios también, un abanico de fondos bastante amplio y bastante bueno, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier consulta adicional que tengan sobre la contratación del producto, pues hacerles llegar la documentación, ya sea comercial, ya sea normativa. Nosotros desde Renta 4 encantados de poder facilitarles toda esta información. Puede ser a través de nuestra página web www.renta4.p o directamente al email contacto@renta4.p. Eso por mi lado, agradecer a todos los clientes interesados que se han conectado esta tarde después del partido y nada, también a Eloa pues bueno, pues por esta masterclass, por este enorme detalle, vistazo y pues bueno, por todo lo que hemos estado viendo. Muchas gracias, Eloa. No, buenísimo, un gusto para mí poder participar de este webinar y cuando quieran y cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Y bueno, espero que muchos clientes que han estado acá se puedan suscribir también a los fondos. Sí, Muchas seguro. gracias. Ahora ya cae un poquito de nuestro tejado el trabajo de gestión de clientes, de trasladarle de nuevo las bondades del producto y aquellos que se han registrado que no han llegado a conectarse, hacerles llegar la grabación o incluso un pequeño resumen que publicaremos dentro de unos días. De acuerdo. Muchísimas gracias, Eloa. Muchas gracias a todos. Muy Perfecto, buenas tardes. Nos buenísimo. vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes.